Miren, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando una menor de 14 años en un hospital va a dar a luz. Si es menor de 14 años, está embarazada y va a dar a luz, el médico tiene la obligación de informar a las autoridades para que las autoridades acudan y verifiquen cómo es que se embarazó esa chica, ¿no? Y bueno, la incidencia de alguna conducta delictiva contra la libertad sexual o la indemnidad sexual. Miren, es una obligación. Si es que el médico no hace eso, pues cometerá un delito. ¿Ok? Entonces, hay una cuestión que es importante también. La propia ley establece que nadie está obligado a formular denuncia contra el cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y tampoco cuando existe secreto profesional. Miren ustedes, el ámbito también consanguíneo puede generar que no exista obligación para denunciar. Es más, recuerden que incluso para testigos, lo primero cuando se ve que es un familiar cercano, cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, lo primero que se le pregunta es si va a declarar, porque no está obligado a declarar. No está obligado a declarar de acuerdo al Código Procesal Penal, ¿no? Y cuando existe secreto profesional también. Por ejemplo, el secreto profesional, me acuerdo un caso muy interesante, que fue el caso de Fujimori, que citaron a Vladimiro Montesinos como testigo, y él dijo, no voy a decir absolutamente nada porque es mi secreto profesional. Es secreto profesional. ¿Ok? Y por eso no, miren ustedes, no declaró algunas circunstancias, algunas situaciones que la Fiscalía quería introducir en el juicio. ¿Ok? Entonces el secreto profesional también es un derecho, deber, como todos sabemos, y no puede exigírsele a un profesional que efectivamente rompa el mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que una persona denuncia, bueno, pueden comenzar ya los primeros actos de investigación y se puede realizar efectivamente obviamente por disposición de la Fiscalía, la realización de estos primeros actos de investigación. O sea, lo que denominamos o lo que denomina el Código Procesal Penal diligencias preliminares. Entonces, las diligencias preliminares, que es la primera subetapa de la investigación preparatoria, se caracteriza porque son los primeros actos de investigación, los actos iniciales. ¿Ok? El artículo 65 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar también a los autores o partícipes de la comisión del delito. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha del delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar en forma conjunta y coordinada. Y aquí hay algo que es muy importante establecer en las diligencias preliminares. En las diligencias preliminares la Fiscalía se convierte en un órgano auxiliar del Ministerio Público. La labor que tienen que realizar de manera mancomunada el Ministerio Público con la Policía Nacional es trascendental. Trascendental. ¿Ok? Ambos pueden establecer la estrategia de investigación. Bueno, sin embargo, vemos que en algunos distritos judiciales del país, la policía y el Ministerio Público están divorciados. Hay mucha desconfianza entre ambos, ¿no? Y eso puede ser beneficioso más bien para la defensa técnica de la persona que está siendo investigada. Hay que tener mucho cuidado con él. Entonces, fíjense ustedes, la policía se convierte en un órgano auxiliar. No quiere decir que la policía sea subordinada al Ministerio Público. No, eso no implica. A veces hay fiscales que consideran que sí, que la policía está subordinada. Y no es así. La labor tiene que ser mancomunada, tiene que ser coordinada, tiene que ser conjunta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren ustedes, la Fiscalía toma conocimiento de la denuncia, toma conocimiento de la noticia criminis, ¿no? Noticia criminis, y allí determina si es que corresponde realizar diligencias preliminares. Y bueno, las diligencias preliminares puede realizar la Policía Nacional, claro,
siempre con la dirección del Ministerio Público, ¿cierto? El Ministerio Público tiene que dirigirlas y cuando ordene la intervención policial, la Fiscalía tiene que señalar cuál es el objeto de esa intervención policial y qué formalidades específicas de los actos de investigación se tienen que dar para garantizar su validez. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que establecerse. Entonces, miren ustedes, la Fiscalía tiene que garantizar la validez de los actos de investigación realizados por la policía durante la investigación preliminar. Por lo que les digo, es el director de la investigación, es el personaje principal de esta primera etapa del proceso penal común. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de las diligencias preliminares? Hay dos finalidades, una inmediata y otra mediata. La inmediata es la realización de actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y también asegurar los elementos materiales de su comisión y, en tercer lugar, individualizar a las personas involucradas en la comisión del delito, incluyendo a los agraviados. La finalidad mediata es determinar si se debe formalizar la investigación preparatoria o no. Esa es la idea. Y cuando el fiscal tiene que percatarse o cuando el fiscal tiene que darse cuenta que se podría formalizar investigación preparatoria, cuando se han recabado elementos de convicción necesarios en etapa de diligencias preliminares que permitan, miren ustedes, determinar que sería importante la continuación de la investigación, ¿cierto? La continuación de la investigación. ¿Ok? A continuación de la diligencia preliminar y la continuación de la investigación. Entonces, es muy importante, es trascendente ello, ¿no? Trascendente, importantísimo ello. Ahora, miren ustedes, les dije que las diligencias preliminares son los primeros actos de investigación, así se denomina por lo menos, así se considera por lo menos. Sin embargo, esto genera mucho cuestionamiento respecto al plazo. Recuerden ustedes que jurisprudencialmente la Corte Suprema de nuestro país ha establecido un plazo para las diligencias preliminares. ¿Pero por qué? Nuestro Código Procesal Penal establece plazos máximos para las diligencias preliminares. Miren ustedes, nuestro Código Procesal Penal señala que las diligencias preliminares, como son primeros actos de investigación, tienen un plazo de, miren ustedes, de 60 días. 60 días, que pueden ser ampliados por la Fiscalía, sin pedirle a nadie tiempo, sin pedirle al juez que se amplíe el tema. A motu propio, la Fiscalía puede decir la ampliación. Pero el Código Procesal Penal no determina cuánto es el plazo máximo que puede ampliar la Fiscalía, dándole un plazo, digamos, abierto. Y esto fue utilizado por la Fiscalía para mantener muchísimos casos por muchísimo tiempo, ¿no? Y esto generó que la Corte Suprema tenga que pronunciarse y tenga que imponer un límite a las diligencias preliminares. Pero bueno, ¿qué hizo la Corte Suprema? Estableció que los plazos límites de las diligencias preliminares son los mismos plazos que corresponden a la investigación preparatoria formalizada. Miren ustedes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo que está haciendo lo que hizo la Corte Suprema fue establecer dos etapas. O sea, no era la etapa de investigación preparatoria dividida en dos. Era una sola, eran dos etapas diferenciadas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque me parece que los plazos son demasiado extensos para que sean los primeros actos de investigación. Bueno, ¿y esto qué implica? Implica que en el caso de una diligencia preliminar por un proceso, digamos, corriente, común, normal, los plazos serían 120 días ampliables que pueden ser ampliados por 60 días más. En el caso de un proceso complejo, 8 meses que pueden ser ampliados por 8 meses más. Y miren ustedes, por un proceso de criminalidad organizada, 36 meses que pueden ser ampliados hasta 36 meses más. Lo que ya de por sí es tremendamente abusivo, el tema de los plazos. 36 meses para diligencias preliminares. 36 meses no más. Ya es excesivo. Estamos hablando de 3 años. Por más de que el caso sea extraordinariamente complejo,
Estamos hablando de 3 años de diligencias preliminares. Es tremendamente excesivo, me parece. Creo yo que fue interesante que la Corte Suprema ponga límites a los plazos de las diligencias preliminares, porque el Código Procesal Penal no lo ponía, pero creo que los plazos han debido ser mucho más cortos a los que ha señalado la Corte. Ok. Miren ustedes, ¿ah? Ahora, dentro de las diligencias preliminares pueden darse algunas situaciones y circunstancias que son interesantes y donde van a generar la intervención del abogado de manera inmediata. Por ejemplo, dentro de las diligencias preliminares se puede realizar, como ustedes bien saben, la detención preliminar judicial. Miren ustedes, esta figura que es una medida coercitiva de carácter personal en contra de una persona investigada, lo que ya genera un cuestionamiento, porque es una persona investigada, todavía no hay imputación en contra de ella. Pero ya en diligencias preliminares ya podría ordenarse la detención de una persona, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de la detención preliminar judicial que tiene que ser requerida, tiene que ser solicitada por el fiscal? Y esta detención preliminar judicial dura 72, se pueden durar 72 horas, 3 días, ¿no? Y excepcionalmente, miren, 7 días por complejidad, en caso de un proceso complejo. Y si estamos ante organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia tiene un plazo máximo de 10 días, ¿no? De 10 días. Miren ustedes. La detención judicial en caso de flagrancia la solicita el juez, mejor dicho, el fiscal, al juez de investigación preparatoria, dentro de las 12 horas de producida la detención efectiva por la policía. Y aquí tenemos que diferenciar qué es una detención preliminar judicial de una detención por flagrancia delictiva. Creo que ustedes inmediatamente se dan cuenta de cuál es la diferencia. La detención por flagrancia delictiva es cuando a la persona se le detiene infraganti, cuando está realizando la conducta delictiva o momento después. Recuerden que nuestro Código Procesal Penal establece la denominada cuasiflagrancia, ¿no? En la que se considera que hasta 24 horas después de los hechos una persona puede ser detenida por flagrancia. Hasta 24 horas después de ocurrir los hechos, ¿ya? Y el caso de la detención preliminar judicial la solicita la Fiscalía también al juez de investigación preparatoria para garantizar, miren ustedes, una investigación, porque es importante, digamos, la realización de algunos actos de investigación, ¿no? Que se puedan ejecutar. Y de repente, por la libertad de la persona investigada, podría perturbar, miren ustedes, la realización de estos actos de investigación. Eso es lo que se tendría que demostrar, por lo menos, en el requerimiento. Y el abogado tendría que cuestionar efectivamente esa posibilidad, ¿no? Claro, acuérdense ustedes algo que es muy importante. Tanto la detención en flagrancia como la detención preliminar judicial la resuelve sin notificar, digamos, sin notificar a la parte investigada, ¿no? Sin notificar a la parte investigada. Sin embargo, luego de haber ocurrido, allí sí se tiene que notificarle a la parte investigada, ¿cierto? Y el abogado defensor de la parte investigada podría, miren ustedes, realizar algunos actos de defensa que son importantes. Por ejemplo, uno de ellos es presentar un recurso impugnatorio, ¿cierto? Presentar un recurso impugnatorio. Puede presentar un recurso impugnatorio una vez que conozca efectivamente la medida ordenada por el juez. ¿Ok? Un recurso de apelación. Y también, miren ustedes, en el caso de que haya una afectación de un derecho fundamental al momento de la realización de algún acto de investigación, sea por la Fiscalía o sea por el fiscal, como ustedes bien saben, también podría plantear el imputado o su abogado defensor una tutela de derechos. Señor juez, al momento de realizar esta investigación me están afectando derechos fundamentales de manera injusta, de manera arbitraria, de manera abusiva, razón por la cual pido a usted que se haga una tutela de derechos. Realice una audiencia para que verifique efectivamente que se están afectando mis derechos fundamentales
de manera injusta, de manera arbitraria, la fiscalía o la policía están actuando de manera arbitraria y usted impida que continúen estos actos arbitrarios o de repente retrotraiga todo hasta el momento en que ocurrieron esos actos arbitrarios. ¿Ok? Miren, ¿ah? Entonces, esto es muy, como les digo, muy importante. Esto es muy importante. ¿Ok? Esto es muy importante porque allí ya se puede ejercer ya derecho de defensa, ¿no? Y desde antes incluso, porque acuérdense ustedes que si citan a su patrocinado para que declare, pues ahí es muy importante. Por ejemplo, es tremendamente trascendente determinar si nuestro cliente va a declarar o no va a declarar. Es importantísimo eso. Siempre por eso es importante, diría yo, muy, pero muy importante, entrevistarnos con nuestro cliente y ver, ¿no? Hasta qué punto podría declarar y hasta qué punto podría mantenerse en silencio, ¿no? En diligencias preliminares también una persona investigada puede mantener silencio. Hay que verificar. Pero hay que reconocer también algo que es muy importante. Van a haber casos en los que el abogado defensor no puede recomendar a su cliente que se mantenga en silencio. Lamentablemente es así. Por ejemplo, un caso de enriquecimiento ilícito. Miren, ¿no? El enriquecimiento ilícito es un delito en donde la carga de la prueba, si ustedes se dan cuenta, varía. Ya no le corresponde al fiscal demostrar que una persona es culpable, sino que ahora el funcionario público tiene que demostrar que es inocente, que el dinero o bienes que tiene han sido generados de manera lícita. Miren ustedes, hay una inversión de la carga de la prueba. Allí imagínense ustedes como abogados defensores que le recomendemos a nuestros patrocinados que se mantengan en silencio. Prácticamente los sepultamos, ¿cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Este delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, cuando hay una inversión de la carga de la prueba, es peligroso el mantenerse en silencio. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, miren ustedes, se realizan los actos de investigación, la importancia de las diligencias preliminares es grande porque, miren ustedes, la policía, bajo la conducción de la fiscalía, podrá proteger o vigilar algún lugar en particular, podrá recoger, conservar objetos relacionados con la comisión de un hecho delictivo. Miren lo que ha ocurrido hoy en la mañana, por ejemplo, en el caso de los relojes Rolex. Han ingresado no solamente al Palacio de Gobierno, sino sobre todo a la casa de la presidenta Dina Boluarte, justamente para ello. Se puede también, a través de las diligencias preliminares, levantar planos, tomar fotografías, grabaciones, asegurar documentos que puedan servir en la investigación. Los que no sirvan para la investigación tienen que ser devueltos. ¿Ok? Efectuar bajo inventario secuestros e incautaciones, realizar otras diligencias que la ley faculte, ¿ok? Y, sobre todo, en el caso de delito flagrante, es muy importante cuidar la escena del delito para que dentro de esa escena del delito ingresen los peritos a evaluar, ¿no? A evaluar. Ahora, ojo, acá hay algún tema que es muy importante. Hay que recordar la importancia que tiene la cadena de custodia, ¿ok? Que permite asegurar, inmovilizar y recoger elementos de convicción, evidencias que luego van a ser actuadas en juicio. Entonces, cuando hablamos de cadena de custodia, la recolección de estos elementos de convicción tiene que estar, miren ustedes, amparado efectivamente en la legitimidad. La cadena de custodia garantiza que las evidencias que han sido halladas tengan que conservarse de manera, de conservarse inalteradas, para que sean presentadas posteriormente a juicio oral por parte del Ministerio Público. No puede haber algún indicio que demuestre la manipulación de las mismas, porque eso prácticamente repercutiría en la importancia de este elemento de convicción como medio probatorio. Yo les voy a comentar, no sé si ustedes se acuerdan, el famoso caso de Business Track, ¿no? Caso BTR. ¿Se acuerdan ustedes que en una campaña electoral se hizo famosa la campaña electoral
porque se realizó interceptaciones telefónicas a diferentes políticos, ¿no? Hubo una interceptación telefónica, por ejemplo, no solamente a políticos conocidos, sino también a personas hablando de contrataciones de Petroperú, ¿no? Y hay un conocido audio que salió en los medios de comunicación en donde dos personas hablaban acerca de un acto de corrupción en Petroperú. A este caso se le llamó el caso Petroaudios, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Esto qué generó? Generó que se investigue quién habría realizado esa interceptación telefónica ilegal. Al comienzo se determinó que había sido ilegal. Y efectivamente, posteriormente, a través de las investigaciones realizadas con la Fiscalía, se llegó a determinar que una empresa, esta empresa BTR, habría realizado efectivamente esas escuchas y las había distribuido a medios de comunicación, esas escuchas ilegales. ¿Ok? Miren, para esto la Fiscalía, ¿qué es lo que hizo? La Fiscalía, en investigación preliminar, en diligencias preliminares, fueron hasta las oficinas de esta empresa BTR y las computadoras las incautaron, los CPUs los incautaron y la información que estaba abarcada en los CPUs, pues las comenzaron a grabar en USBs. Utilizaron 3 USBs para poder grabar la información de las computadoras de bienestar. Y luego de ello, la fiscal que se encargó de esta intervención, de esta incautación, pues en su acta señaló las características de esos 3 USBs y luego, miren ustedes, lo puso en un sobre y lo lacró. Firmando todas las personas que participaron en esa diligencia. ¿Ok? Miren, lo curioso fue que al momento del juicio oral, fíjense, al momento del juicio oral, cuando están deslacrando prácticamente esos USBs, se determina que los USBs tenían diferentes características con los que habían sido materia de incautación. Miren ustedes. Y los abogados defensores en ese momento determinan de que había una manipulación del sobre. Hubo una manipulación del sobre. Esto, obviamente, tiene una repercusión muy grande en el caso, porque esos audios no podían ser utilizados. Esos audios no podían ser utilizados como medio probatorio. Si ustedes se dan cuenta. No podían ser utilizados como medio probatorio, porque se rompió la cadena de custodia. Esos audios se demostró que donde estaban lacrados, sellados, cerrados, ese sobre fue manipulado, fue abierto. Y los USBs que figuraban en el acta eran USBs completamente diferentes a los que estaban dentro del sobre lacrado. Por los códigos. Eso implicó que alguien habría hecho un cambiazo. ¿Quién lo hizo? Es una de las grandes preguntas, interrogantes en el derecho penal peruano. Se rompió esa prueba, esos UCBs ya no se pudieron utilizar porque ya se desbarató su capacidad para probar. La cadena de custodia es muy importante dentro de la investigación preparatoria, específicamente dentro de las diligencias preliminares. Es importantísima. Miren ustedes, puede traer abajo. Si hay una mala cadena de custodia, puede traer abajo los elementos de convicción y por ende el caso se puede ir abajo también. Por eso es que nuestro Código Procesal Penal establece que los que tengan que custodiar esos bienes incautados son los representantes del Ministerio Público, la Fiscalía. Muy bien. Entonces, se realizan los primeros actos de investigación. ¿Qué alternativas tiene el fiscal para calificar el resultado de las diligencias preliminares? Tiene diferentes resultados. Miren, tiene diferentes decisiones. La primera, archivar. Miren ustedes, archivar definitivamente la denuncia. Al momento de realizar la investigación preliminar, las diligencias preliminares, la Fiscalía se percata de que el hecho no es materia penal, de que el caso no va a repercutir en una acusación, ¿no? Entonces lo que puede hacer
el fiscal es archivar definitivamente la denuncia. ¿Ok? Ahora, el nombre es archivo definitivo y seguramente ustedes han visto disposiciones que señalan archivo definitivo, pero la verdad es que archivo definitivo no hay en una investigación fiscal, como ustedes bien saben, porque el archivo de un fiscal podría, en el peor de los casos, ser considerado como ya un archivo, digamos, consentido, ¿no? Que nadie presente elevación de actuados, o que el fiscal superior se pronuncie ya en el fondo pidiendo el archivamiento. Pero recuerden ustedes que la disposición de archivamiento del fiscal no es cosa juzgada, no es cosa juzgada, es cosa decidida. Y como es cosa decidida, podría reabrirse un caso que ha sido archivado si es que existen nuevos elementos de convicción que lo permitan. Así que, si bien es cierto, la figura se denomina archivo definitivo, no necesariamente es definitivo. La causa se puede reabrir si hay nuevos elementos de convicción que pueden incriminar a alguien. Entonces, miren ustedes, pero la primera decisión que puede tomar el fiscal es archivar. Ahora, si el fiscal archiva, aquí puede ejercer defensa el abogado de la parte agraviada, ¿cierto? Porque es el perjudicado cuando hay un archivamiento de una denuncia. Entonces, el abogado de la parte agraviada puede presentar un pedido de elevación de actuados, ¿no? Nuestro código, digamos, procesal penal denomina ahora elevación de actuados, ¿no? Antes del modelo se llamaba recurso de queja, pero creo que el legislador ya no quiso utilizar ese nombre utilizado en la ley orgánica del Ministerio Público. Creo que no quiso utilizar ese nombre porque se puede confundir con el recurso impugnatorio de queja. Cuando te deniegan una apelación o una casación, uno puede interponer queja, como ustedes saben. Para no confundir con el recurso impugnatorio de queja, creo yo que el legislador ha decidido denominar a esta figura como elevación de actuados. Aquella persona que no esté conforme, agraviada obviamente, víctima del delito, que no esté conforme con el archivamiento del fiscal, puede pedirle al fiscal provincial que eleve los actuados al fiscal superior para que el fiscal superior decida si es necesario continuar con la investigación. ¿Ok? Entonces, la primera decisión que puede tomar el fiscal es, luego de las diligencias preliminares, es archivar. Pero recuerden que la parte agraviada podría presentar una solicitud de elevación de actuados y el fiscal superior determinaría si archiva o definitivamente o si le pide al fiscal provincial que continúe las investigaciones, ¿no? De repente formalizando, no lo sé, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, el tiempo que haya transcurrido, ¿no? La segunda posibilidad que tiene la Fiscalía es ordenar la intervención de la policía para la identificación del autor o partícipe. Realizar las investigaciones, porque recuerden ustedes, es que no está demostrado, si no está determinado, si no está identificado plenamente el autor del hecho delictivo, no puede formalizar investigación preparatoria fiscal. ¿Ok? O sea, luego de la investigación de las diligencias preliminares, el fiscal lo que puede hacer es, si es que no se determina, no se conoce bien la identidad del autor o los partícipes, pues puede determinar que la policía comience una investigación, ¿no? Identifique al autor del delito y a los partícipes. ¿Okay? Miren ustedes, también el fiscal puede disponer la reserva provisional de la investigación. Miren, cuando no se cumple con un requisito de procedibilidad, ahí se puede disponer la reserva provisional de la investigación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cuándo no se cumple con un requisito de procedibilidad? Miren, no se cumple con un requisito de procedibilidad cuando la ley te dice que realices un acto determinado y no lo haces. Por ejemplo, a ver, el delito de omisión de asistencia familiar. No, es un delito, fíjense ustedes, que necesita o requiere que se cumplan algunos criterios, algunas condiciones para que recién sea delito. En primer lugar, tiene que haber una demanda de alimentos, culminada con sentencia, consentida o ejecutoriada, con sentencia firme.
Y segundo, el juez que ha condenado, o que ha condenado no, que ha sentenciado, estamos hablando del ámbito penal, ámbito civil, en el ámbito civil. El juez que ha sentenciado por alimentos a una persona le requiere, le pide que cumpla con el pago de alimentos. Si no cumple, recién ahí es delito. Así que de repente una persona que denuncie por omisión de asistencia familiar sin existir el requerimiento del juez, pues el fiscal lo que puede hacer es disponer la reserva provisional de la investigación hasta que se cumple ese requisito establecido por la ley. Otro delito, miren ustedes, el delito de libramientos indebidos. Recuerden que para castigar a una persona que libra un cheque sin tener fondos o con fondos o no tiene fondos suficientes para pagar el cheque, esta persona, al entregar el cheque, la persona que va a cobrarlo le van a poner un sello seguramente en el banco señalando que no puede ser pagado por falta de fondos. Esta persona, la afectada, la agraviada, podría presentar o podría entregar o comunicar de cualquier forma a la persona que le pidió el cheque con la finalidad de que le da para darle 3 días de plazo para que cumpla con el pago completo del cheque. ¿Ok? Para que cumpla. Puede ser una carta notarial fácilmente, ¿no? 3 días. O sea, le tiene que dar, de acuerdo a nuestro Código Penal, 3 días a la persona, al deudor, para que cumpla con el pago de ese cheque. Si la persona cumple dentro de esos días el pago del cheque, no hay delito. Ya no hay nada que investigar, no hay nada que procesar. Pero si pasan esos 3 días hábiles y no cumple la persona la persona que libra el cheque, pues ahí sí la conducta sería delictiva. ¿Qué pasaría si alguien denuncia por libramiento indebido, pero cuando todavía no ha requerido el pago del cheque por 3 días, a través de alguna carta notarial o algún documento fidedigno? Entonces el fiscal, como no se ha cumplido con el requisito para que sea delito, puede reservar provisionalmente la investigación hasta que se cumpla con ese requisito y de ahí continuar, miren ustedes, la investigación de ahí en adelante. ¿Ok? Miren, también el fiscal podría, dentro de las diligencias preliminares, utilizar algunas salidas alternativas. ¿Ok? Podría abstenerse del ejercicio de la acción penal, podría abstenerse de la formalización de la investigación preparatoria a través de los principios de o de los acuerdos reparatorios. Recuerden que tanto en principio de oportunidad como acuerdos reparatorios son denominados criterios de oportunidad que permiten culminar el proceso, miren, en las primeras etapas incluso de investigación. Y el beneficio de esto es que no genera antecedente alguno para aquella persona que ha accedido a estos criterios de oportunidad. ¿Ok? ¿En qué consisten estos criterios de oportunidad? En que el fiscal va a reunir al agraviado y al imputado, o al investigado, mejor dicho, con la finalidad de que llegue a un acuerdo económico, reparador de los daños que se ha causado con el delito. ¿Ok? Y efectivamente, en eso genere la abstención del ejercicio de la acción penal. O sea que el fiscal prácticamente archive la causa, pero una vez que se cumpla por completo la reparación civil determinada en el acuerdo. Entonces consiste en un acuerdo, ¿cierto? Principio de oportunidad por reparatorios, como su nombre lo indica, es un acuerdo al que arriban la parte agraviada y la parte imputada para el pago de una reparación civil a cambio de que no se genere ningún tipo de antecedentes para el imputado o para el investigado, mejor dicho. ¿Se dan cuenta? Ahora, estos criterios de oportunidad exigen algunos requisitos. Y el primer requisito indispensable es que se responsabilicen penalmente, ellos asuman la responsabilidad de la conducta delictiva. Asuman la responsabilidad de la conducta delictiva. Miren, si ellos asumen la responsabilidad, pueden acceder a un criterio de oportunidad, aunque eso está cuestionable, eso es cuestionable. Ya en los últimos tiempos han habido algunas posiciones que señalan que podría ser una estrategia de defensa, no necesariamente reconocimiento de los hechos. Además, el Código Procesal Penal no exige
obligatoriamente el reconocimiento de los hechos. Podría interpretarse que por una cuestión estratégica la defensa diga, no quiero continuar con el proceso y prefiero terminarlo aquí, pagando una reparación civil, aunque no me considere responsable. Y miren ustedes, es una posibilidad. La posibilidad de una salida alternativa que puede ser un criterio de oportunidad, sea un principio de oportunidad o sea un acuerdo reparatorio. Pagar una reparación civil, miren ustedes, ¿a cambio de qué? A cambio de que no se instaure proceso, no continúe el proceso e incluso se archive el proceso a favor de la parte investigada. Pagando una reparación civil que de acuerdo al Código Procesal Penal no puede ser superior el pago a 9 meses. Es el límite, ¿cierto? Pero ya el fiscal va a determinar si conviene o no conviene, o cuántos meses, digamos, va a estar prorrateado el pago de reparación civil para que él pueda emitir una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal, una prácticamente archivo del caso, sin generar antecedentes como ya les indiqué. ¿Ok? Esa también es la posibilidad. Es una posibilidad, claro, que el artículo 2 del Código Procesal Penal establece en qué caso se podría solicitar un criterio de oportunidad. ¿No? Un criterio de oportunidad. En el caso de los acuerdos reparatorios, recuerden que es obligatorio para el fiscal ante determinados delitos expresamente señalados en el Código Procesal Penal, artículo 2. El Código dice qué delitos, y la mayoría de estos delitos son delitos patrimoniales, pero recuerden que también está, dentro de estos delitos está el delito culposo. En general, los delitos culposos también pueden ser materia obligatoria de acuerdo reparatorio. Miren ustedes, acuerdo reparatorio. Y el principio de oportunidad se basa en 3 aspectos, ¿cierto? El denominado autor-víctima, o sea, cuando el propio autor es víctima a la vez, ¿no? Caso, por ejemplo, de una persona que retroceda en su garaje, no se dé cuenta de su hijo, lo atropelle y lo mate. Es obvio de que este papá pues, ya está condenado a cadena perpetua, a recordar cada vez que maneje el vehículo, cada vez que retroceda, a recordar que mató a su hijo, lamentablemente, sin quererlo, ¿no? sin tener la intención de ello. Entonces, en ese caso, como es autor y víctima a la vez, no se podría, miren ustedes, aplicar el principio de oportunidad. Luego está los delitos de bagatela, delitos que no superen los 2 años de pena privativa de libertad, ¿no? Y en tercer lugar, es la mínima responsabilidad del autor, cuando se dé alguna circunstancia atenuante de pena. Por ejemplo, el sujeto sea cómplice secundario o haya actuado un error de tipo vencible, un error de prohibición vencible, etcétera, etcétera. Una circunstancia atenuante, cualquiera que sea, miren ustedes, esa circunstancia atenuante va a poder ser utilizada dentro del principio de oportunidad también. ¿Ok? Muy bien. Otra alternativa que tiene el fiscal, miren, otra alternativa que tiene el fiscal es acusar directamente. Acusación directa. Ok, miren, el fiscal puede acusar directamente. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Ve que sus diligencias preliminares, su investigación preliminar es efectiva, ha recabado muchos elementos de convicción, dice, son suficientes. Con esto puedo acusar. Entonces el fiscal podría, miren ustedes, acusar directamente. Así que pasaríamos a la etapa intermedia sin realizar la investigación preparatoria formalizada. Y esa es la característica de la acusación directa. El fiscal acusa en vez de formalizar investigación preparatoria y pasamos directamente a etapa intermedia sin realizarse la etapa de investigación preparatoria formalizada. O sea, hace el proceso más rápido, ¿cierto? Y por último, la última decisión que podría tener el fiscal después de terminar las diligencias preliminares es formalizar la investigación preparatoria. Emite una disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Significa de que el fiscal considera
que tiene que realizarse mayores actos de investigación, que hay una enorme posibilidad de que la persona pueda ser acusada y que pueda ser responsable penalmente. Por eso es que decide realizar una investigación formal. Por eso se llama formalización de la investigación preparatoria. Se realiza una investigación formal ya en despacho del fiscal. Ya en despacho del fiscal. Esas son las 5 decisiones que tiene. Miren ustedes a las 5 alternativas de decisión que tiene la fiscalía, ¿no? Que tiene la fiscalía. Muy bien. Entonces, miren, estamos viendo que las diligencias preliminares funcionan de esa manera. Recuerden también que hay algo que es muy importante. Les dije que la Corte Suprema ha establecido plazos máximos. Si la Fiscalía quiere salirse de esos plazos máximos, no hay ningún inconveniente en aceptar el control del plazo para esta etapa. ¿Qué significa el control del plazo? Significa que, miren ustedes, recuerden que ahora ya los plazos son perentorios. Los plazos son perentorios, los plazos se respetan, ¿no? No pasa como en el modelo antiguo, ¿no? Donde te hablaba de 4 meses de proceso ordinario, que se puede ampliar 2 meses más y se ampliaba pues 2 años. 3. No. En el modelo procesal penal actual, los plazos son perentorios. Así que se respetan escrupulosamente. Se respetan escrupulosamente. ¿Ok? Entonces, esto es muy, pero muy interesante y muy importante. Miren ustedes, porque obviamente lo que va a ocurrir es que si es que se exceden esos plazos previstos en la ley, el imputado, su abogado defensor, pueden presentar una audiencia o una solicitud de audiencia de control de plazos. Le dicen al juez de investigación preparatoria: señor juez, se han pasado los plazos, la fiscalía se ha extralimitado en los plazos, por favor, haga una audiencia para que usted pueda controlar el plazo del fiscal y el fiscal se pronuncie de una vez y ya no continúe con la investigación. Y eso es lo que efectivamente ocurre. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, hay diferentes audiencias, como hemos señalado, que se pueden realizar dentro del proceso, ¿no? Dentro del proceso hay diferentes audiencias. Por ejemplo, podemos saber de la audiencia de diligencias de audiencia de detención preliminar judicial, que ya les he indicado. El fiscal puede formular un requerimiento de detención preliminar judicial, como hemos indicado en los siguientes casos. En primer lugar, cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero hay razones para considerar que podría existir una pena privativa de libertad superior a 4 años y la posibilidad de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad. Segundo, cuando el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. Y en tercer lugar, cuando el detenido fugue de un centro de detención preliminar, ¿no? También, miren ustedes, hay otra audiencia también importante, el control de plazos, como ya les he indicado. Este control de plazos se da para evitar la arbitrariedad, ¿no? Este control de plazos lo puede solicitar, como hemos indicado, el abogado defensor si es que considera que los plazos de investigación han sido excedidos. Recuerden que ahora los plazos son perentorios. Se contabilizan efectivamente los plazos y no pueden sobrepasar lo que señalan efectivamente el Código Procesal Penal. También les dije que había una audiencia que se podría realizar, que es la audiencia de tutela de derechos. La audiencia de tutela de derechos se da cuando, miren ustedes, cuando se afecta algún derecho fundamental durante la investigación y no se encuentra fundamentada esa afectación, ¿cierto, no? ¿Ok? Entonces, este pedido lo realiza el imputado o su abogado defensor ante el juez de investigación preparatoria. Miren ustedes que puede rechazarlo liminarmente, ¿no? El pedido, o puede admitirlo evidentemente señalando fecha para la audiencia y realizándose una audiencia efectivamente de tutela de derechos, ¿no? Se puede dar una audiencia de tutela de derechos y ahí se va a verificar qué afectaciones están fundamentadas la afectación o no, y el juez va a determinar de repente que se paralicen
las actuaciones de la Fiscalía o la Policía que están generando esa afectación de derechos, o de repente retrotraer el caso hasta momentos anteriores a la afectación de esos derechos en el momento de la investigación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la policía, como hemos indicado, es el órgano auxiliar de la Fiscalía durante la etapa de diligencias preliminares. ¿Qué facultades tiene la policía? ¿Qué es lo que puede realizar la policía en diligencias preliminares? En primer lugar, el examen corporal del imputado. ¿Ok? Puede realizar, miren ustedes, el examen corporal del imputado. Segundo, el examen corporal para la prueba de alcoholemia. Ojo, hay una cuestión interesante. En el primer caso, el examen corporal del imputado, hay que verificar cómo, por ejemplo, se le puede llevar para que se le realice un reconocimiento médico legal y se determine si ha habido algún tipo de lesiones, ¿no? Un tipo de lesiones generadas por la autoridad. En el examen de la prueba de alcoholemia, el dosaje etílico, algunos delitos de repente exige, como la conducción de vehículos en estado de ebriedad, es obligatorio para prácticamente pasar con dosaje etílico. Pero en otros delitos también es verificable para determinar si es que el sujeto activo habría realizado el acto en grave alteración de la conciencia, una embriaguez absoluta, por ejemplo. O la víctima de repente se le habría introducido algo en su comida o en su bebida para poder, miren ustedes, favorecer la conducta delictiva del sujeto activo. ¿Ok? Ahora, se indica mucho de que el hecho de pasar por un dosaje etílico podría ser perjudicial o atentatorio contra el derecho a la no autoincriminación o no. Porque miren ustedes, ¿se podía una persona negar a un examen de alcoholemia, una prueba de alcoholemia? Pues sí, se podía negar. Muchas personas, dicho sea de paso, se niegan a hacerse una prueba de alcoholemia, lo que de alguna manera implica, miren, implica la comisión del delito de desobediencia a la autoridad, señalado en nuestro Código Penal. Y que es así. Si es que una persona se puede hacer caso omiso a la orden de realizarse una prueba de dosaje etílico o examen toxicológico, puede negarse a hacerlo. Pero fíjense ustedes que el delito de desobediencia a la autoridad reconoce dentro de sus conductas delictivas que el omitir efectivamente pasar por estas pruebas constituiría delito. ¿Ya? También la policía puede realizar la exhibición o incautación de bienes. La policía, miren, incluso no necesitará de autorización de la Fiscalía ni tampoco orden judicial cuando intervenga en flagrante delito. ¿Ok? Y ahí podría, miren ustedes, incautar bienes, ¿no? O pedir la exhibición de los mismos por parte de la persona que ha sido intervenida. También la policía puede realizar el aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos. Esto sí lo tiene que hacer por orden fiscal. ¿Ok? Puede inspeccionar libros, comprobantes, documentos contables y administrativos de una persona, sea natural o física. Esto sí lo hace, como les he indicado, por orden del fiscal. ¿Ok? Y por último, la policía también puede incautar bienes. ¿Cuáles son los bienes que son materia de incautación? Aquellos que provienen de algún tipo de conducta delictiva. ¿Ok? O algún instrumento con el que se hubiese ejecutado esa conducta delictiva. Y Jesús, adelante, te escuchamos, adelante. Sí, doctor, nuevamente, muchas gracias. Doctor, cuando una persona se resiste pues a no pasar por la prueba del dosaje etílico, usted hace mención que frente a esta situación pues puede ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. Pues permítame de pronto también hacer una precisión, por favor, y claro, si estoy equivocándome, por favor, corríjame, ¿sí? Estamos en ello también para aprender. Claro que sí. En el tipo penal hace mención, un momento, por favor, hace mención que se sanciona la conducta, 368 del Código Penal, se sanciona la conducta del agente que no cumple, el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad se encuentra previsto en el artículo 318 del Código Penal. Dice que el que desobedece o resiste la orden legítima
legalmente, perdón, impartida por un funcionario público. ¿Sí? Hace mención a un funcionario público. En los casos que normalmente se da cuando una persona pues, es intervenida por la Policía Nacional en un operativo, ¿no? En las calles de una ciudad, pues si una persona es sorprendido pues, porque se ve evidenciado por la policía que está conduciendo en estado de ebriedad, presuntamente, pero frente a la situación de ello hay una resistencia. La pregunta sería, ¿el policía, el efectivo policial con el grado ¿cómo le llaman? Suboficiales, ¿tendrían la calidad de ser funcionarios públicos? Pregunto. O servidor, ¿cierto? O Ok, servidor público. Pero perfecto. la norma del tipo penal dice funcionario público, doctor. Claro, pero mira tú, Jesús, el segundo párrafo creo que esclarece más esta conducta, porque el segundo párrafo del artículo 368 establece: cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, ¿no? Y eso de repente, de eso se agarra prácticamente la policía para considerar que en este tipo de situaciones, con el caso de que una persona no pase dosaje etílico o examen toxicológico, cometa esta conducta delictiva. Específicamente la Fiscalía la tipifica en el segundo párrafo. Y además también en algunos casos incluso, sí, tienes razón, no es funcionario público, pero sí es servidor, pero muchas veces se ampara esto por una disposición de la Fiscalía, teniendo en consideración de que la Fiscalía es el director de la investigación. Muchas veces la policía señala, no, esto ha sido por disposición de la Fiscalía, y hay una coordinación entre la Fiscalía y la policía al respecto. Y bueno, el fiscal sí es un funcionario, ¿cierto? Es funcionario, ahí sí no podemos cuestionar esa calidad. Ahora, yo particularmente tengo una posición bastante interesante relacionada a esto, Jesús. Desde mi punto de vista, esta norma vulnera el principio que es, ojo, un derecho, es un principio fundamental que es del derecho procesal penal, que es el principio o el derecho de no autoincriminación, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de este principio, de este derecho, el derecho a la no autoincriminación, que lo podemos encontrar, a ver, en el título preliminar de nuestro código procesal penal, ¿no? Miren ustedes, en nuestro título preliminar lo podemos encontrar, ¿no? Ok, vamos a ver. Derecho de defensa. Ajá. Miren, en el artículo 9 del título preliminar de nuestro Código Penal, señala, ¿no? En el inciso 2 dice: nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad. Esto es el conocido derecho a no autoincriminación. El hecho de aceptar, estando obviamente en estado de ebriedad, el hecho de que te hagan un dosaje etílico, ¿no significaría esto efectivamente el reconocer, estar inducido al reconocimiento efectivamente de responsabilidad? Miren, hay varias voces, claro, minoritarias, ojo, Jesús, minoritarias todavía, que señalan que efectivamente, o sea, habría una vulneración al obligar a una persona a pasar dosaje etílico, existiría una afectación al derecho a no autoincriminación, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que una persona desconocer la orden impartida efectivamente por algún tipo de autoridad, ¿no? Tal como lo plantea el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Bueno, sin embargo, ya todos sabemos qué es lo que pasa en la vida real. En la vida real no configura ello. Más bien, la Fiscalía considera que en estos casos lo que estaría pasando sería una vulneración, o mejor dicho, que en este caso lo que estaría realizando el sujeto activo es desconociendo una orden legítimamente impartida, y por lo tanto la comisión del delito es obediencia a la autoridad en el segundo párrafo.
Ahora, muy interesante lo que tú planteas. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar este artículo, el 368 del Código Penal? Tendríamos que interpretarlo como un todo, o sea, que el sujeto activo tendría que ser funcionario público, tanto en la primera como en la segunda conducta, o tendríamos que considerarlo como dos delitos aparte, como un delito, digamos, cometido por funcionario público y el segundo párrafo como un delito de repente cometido por cualquier tipo de autoridad, sin necesidad de ser funcionario, podría ser inclusive un servidor público. Esto demuestra, Javier, la falta de técnica legislativa por parte del legislador. No determina esto y eso lamentablemente es utilizado muchas veces por los fiscales para decir que sí se ha cometido el delito de desobediencia a la autoridad. Y cuando uno cuestiona, como tú estás cuestionando efectivamente, que tendría que ser realizado por funcionario público, muchas veces la fiscalía dice sí, pero todos los actos de investigación son realizados con mi dirección, razón por la cual viene prácticamente esta persona, este policía, que no puede ser considerado como funcionario, realiza su actuación en base a mi dirección de la investigación. Y de alguna manera implica, ¿no? Implica a la fiscalía dentro de estos actos. Yo particularmente, Javier, pienso que sí hay una vulneración del derecho a la no autoincriminación respecto a este caso en particular, ¿no? Y que no debería ser considerado, ¿no? Pero la mayoría señala que esto traerá como consecuencia prácticamente una impunidad absoluta de una conducción de vehículo en estado de ebriedad y que los que manejan en vehículo en estado de ebriedad no quieran, mejor dicho, pasar por examen toxicológico. Por eso, muchas veces los abogados, ¿qué hacen? Los abogados, cuando su cliente ha sido detenido en estado de ebriedad, le recomiendan, no pases por dosaje etílico. Pero las consecuencias de no pasar por dosaje etílico es que, si bien es cierto, ya no va a ser procesado por conducción de vehículo en estado de ebriedad, pero sí se les va a abrir un proceso, una investigación por el delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? Y eso es lo que pasa prácticamente, Javier, todos los días, bueno, todos los fines de semana, por lo menos en nuestro país. ¿Okay? Gracias, Javier, nuevamente por tu intervención. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora, miren ustedes, vamos a hablar ahora de la culminación. ¿Cómo culmina las diligencias preliminares? ¿Cómo terminan las diligencias preliminares? Miren ustedes, las diligencias preliminares culminan con un documento emitido por la policía, ¿no? Ya recuerden que la policía también emite un informe, ¿no? Y en el informe señala cuáles son las diligencias que ha realizado, que ha actuado, y el fiscal va a poder determinar a través de ese documento si formaliza investigación preparatoria, si archiva, ¿no? Se acusa directamente, o sea, todas las decisiones van a basarse en ese último documento expedido por la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional, miren ustedes, va a señalar efectivamente qué es lo que se ha actuado en diligencias preliminares. Recuerdo que ya la figura del atestado policial con el modelo antiguo, que generaba que la policía pueda dilucidar responsabilidad penal, delito cometido, qué tipo de autoría y participación se habría realizado, era cuestionable. Era cuestionable, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que el policía, por eso la fiscalía tiene que dirigir la investigación, porque la policía, no es necesario que el policía sea abogado, no es un requisito para que el policía sea abogado. Hay varios policías que son abogados, pero no es requisito para que el policía sea abogado, ¿no? Entonces, ¿por qué el policía tendría que determinar qué delitos habría cometido o el grado de participación delictiva? Definitivamente no. A diferencia del fiscal, para que una persona sea fiscal necesariamente tiene que ser abogado. Entonces ahí sí hay una exigencia. Allí sí hay una exigencia. Allí sí hay una exigencia. Entonces, ¿quién tendría que tipificar la conducta delictiva? ¿Quién es el que tendría que determinar el grado de participación delictiva? De todas maneras tendría que hacerlo el Ministerio Público y no la Policía Nacional, porque la Policía Nacional, como les he indicado,
no están obligados no están obligados para ser policía a ser previamente abogado, ¿no? Como en otros países, ¿no? Para ser policía, primero tienes que, para algunos, por ejemplo, si es policía que se dedique a la investigación, miren ustedes, tienes que ser, por ejemplo, profesional, ¿no? En alguna ciencia en particular, ¿no? Por ejemplo, hay muchos abogados que son policías, por ejemplo, en otros países, ¿no? Que se dedican efectivamente a la investigación. Pero en este caso, en nuestro país, recuerden que para ser policía no hay requisito, no tiene como requisito ser abogado. Así que por eso creo yo que sería contraproducente admitir que la policía sea la que tipifique la conducta delictiva, determine grado de autoría y participación y, lo que es peor aún, determine la incidencia de bandas criminales u organizaciones criminales. Peor todavía, que puede implicar vulneraciones graves a la libertad de las personas investigadas, ¿no creen? Tremendo, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, allí tiene que existir un control grande, no solamente de parte de la Fiscalía, sino también, obviamente, de la defensa técnica. Recuerden que hay que verificar algún acto arbitrario que se pueda realizar y se puede solicitar una tutela de derechos si es grave, ¿no? Si es grave, efectivamente.